Desde las conversaciones cotidianas hasta las interacciones laborales, la habilidad para comunicarnos verbalmente es esencial. Cuando hablamos no solo transmitimos conceptos, sino que impregnamos cada palabra de emoción, anhelos e intenciones. Por eso, la misma frase dicha por diferentes personas puede sonar totalmente distinta. Asimismo, no todos desarrollamos las mismas herramientas comunicativas y es importante saber a quién acudir cuando surgen barreras que nos impiden hablar correctamente. Hoy aprenderemos más sobre este tema. Mi nombre es Sam Sempere y te doy la bienvenida a En tus zapatos, donde entrevistamos a diferentes profesionales desde un punto de vista fresco y ameno, pero sobre todo desde el corazón. ¡Comenzamos! Esto es En tus zapatos, el podcast de calzame.es. El pasado 6 de marzo se celebró el Día Europeo de la Logopedia, recordándonos lo vital que es esta disciplina para prevenir y tratar alteraciones en la comunicación humana. Afortunadamente, hoy cuenta con un grado universitario propio en España, aunque para algunas de sus especialidades no hay estudios concretos. Todo esto y mucho más es lo que discutiremos hoy con Manoli Torres, logopeda pedagoga con más de 25 años de experiencia. Es especialista en tratamiento de pacientes con tartamudez y dislexia y trabaja en el Centro Psicológico Pirámide de Elche. ¿Qué tal? Bienvenida. Encantada de estar aquí con vosotros en el programa y que me hayáis invitado para poder compartir mis conocimientos y experiencias. ¿Qué te llevó a enfocarte en el tratamiento de la dislexia y la tartamudez? En primer lugar, me fui especializando en dislexia porque estaba más cerca del ámbito escolar, me interesaba mucho el aprendizaje de la lectura y de la escritura y estuve desarrollando un programa con una empresa, un programa informático para trabajar sobre la dislexia. Y porque la lectura y la escritura es la herramienta fundamental de transmisión de nuestro conocimiento y nuestra cultura. Y quería ayudar a todas estas personas que tienen dificultades en este proceso de aprendizaje de leer y de escribir. Y posteriormente me fui especializando en tartamudez por pura necesidad, porque en los estudios, cuando yo estudié, que hace ya mucho tiempo, pero incluso podría hablar de hoy en día, en los grados de logopedia, la tartamudez pues se toca muy de soslayo y hay pocos profesionales aquí en España con especialización o conocimientos profundos de la tartamudez. Y entonces esa falta de conocimientos por mi parte, al llegar los pacientes y que me encontraba que no tenía los conocimientos que necesitaba para poderles ayudar, hizo que fuera un foco de interés de mi aprendizaje. Y fue autoaprendizaje a base de leer, de ir a conferencias, congresos internacionales y nacionales. Y fui, pues poco a poco, adquiriendo más conocimientos y más destrezas. Y ahora es el campo fundamental de mi trabajo. Prácticamente me dedico el 98,5% de mi tiempo a trabajar con personas que tartamudean y sus familias. En la logopedia existen varias escuelas que sugieren métodos diversos para abordar trastornos del lenguaje, así que ¿a cuál dirías que perteneces tú? Conozco diferentes escuelas y métodos, programas, pero yo no pertenezco a ninguna de ellas. Creo que la postura más profesional de las personas que estamos especializados es conocer todas ellas para poder coger lo mejor de cada una, con la finalidad de ofrecer a nuestros pacientes el tratamiento personalizado de acuerdo a las necesidades que cada uno pueda tener en ese momento. Así que no soy de ninguna escuela, intento conocer cada una de ellas y abrazar las técnicas y estrategias que ofrecen cada una para el beneficio de mis pacientes. ¿A qué edades se empiezan a detectar tartamudez y dislexia? Soy defensora a ultranza de la detección temprana en todo tipo de trastornos del habla y del lenguaje.
Esta máxima que se sigue reproduciendo y repitiendo, déjalo, es madurativo, el tiempo, no, 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 no. Tanto la dislexia, que no se puede diagnosticar efectivamente en un niño que todavía no ha empezado el aprendizaje de la lectura y de la escritura, pero sí que podemos detectar criterios de riesgo. Entonces, los profesionales lo que tenemos que hacer es detectar para actuar. Cuanto antes, mejor. En la dislexia y también en la tartamudez. Muchos niños empiezan a tartamudear sobre los 2 añitos y medio o 3, 3 y medio, y todavía se repite, vuelvo a insistir, déjalo, es evolutivo, esto se soluciona, y realmente no podemos diferenciar el niño que con un desarrollo evolutivo va a superar la tartamudez y quién no. Así que tenemos que estudiarlo y ver los criterios de riesgo que tiene este niño de poder tener una tartamudez persistente del desarrollo. Y cuanto antes se trabaje, tanto mejor en dislexia y tartamudez, aunque no tengamos un diagnóstico definitivo. ¿Qué se entiende por criterios de riesgo, Manoli? Son fundamentalmente dificultades en el habla. Niños que hablan mucho y que no se les entiende. Que lo que solemos decir es que tiene lengua de trapo. Los niños que confunden esas letras a nivel oral, porque la escritura y la lectura es simplemente la traducción, ¿de acuerdo? El análisis y luego traducción de esos sonidos a un lenguaje, a un código escrito que es arbitrario. Entonces, niños que con 4 y 5 años todavía no hablan claramente, que todavía confunden y sustituyen letras en el lenguaje oral. Luego también se evalúa la conciencia fonológica. ¿Qué es la conciencia fonológica? La capacidad de analizar los sonidos de la lengua. Pues el lenguaje de la calle, un juego de toda la vida de conciencia fonológica sería el veo-veo. Jugamos. ¿Qué palabras empiezan por, pero en vez de decir la letra, por el sonido? Ese niño que le cuesta el identificar sonidos, jugar con los sonidos, también es otro criterio de riesgo. Son actividades lingüísticas del habla. También, por ejemplo, niños que les cuesta el aprender seriaciones, que sería la memoria de trabajo. Hay pruebas para poder evaluar estas destrezas en niños de 3 y 4 años antes de empezar a leer, y nos alarman o nos detectan esos riesgos y habría que empezar a actuar antes del proceso lectoescritor formal. Y en lo que se refiere a la tartamudez, también tenemos criterios de riesgo. Un criterio de riesgo fundamental es tener antecedentes. Bueno, y en la dislexia también, ¿eh? La parte genética tiene mucho peso en todos los trastornos del lenguaje y del habla. Entonces, si tenemos ya familiares, padres, abuelos, hermanos que tengan este tipo de trastorno, de problema, ya sea tartamudez o dislexia, este también es un criterio de riesgo con mucho peso. En el caso de la tartamudez, que lleven ya tartamudeando más de 5 o 6 meses, que hagan gestos y hagan mucho esfuerzo. Por ejemplo, el niño reacciona a esta incomodidad que le supone el tartamudeo, deja de hablar, ¿de acuerdo? O incluso puede llegar a hacer el comentario, no me salen las palabras. Hay unos 5 o 6 criterios de riesgo que los analizamos en la evaluación, y esto nos lleva a poder especificar el nivel de riesgo de tener una tartamudez persistente del desarrollo, aunque no es definitivo, ¿eh? Puedo tener criterios de riesgo y luego a lo mejor que el niño normalice su fluidez, tampoco es que sea 100% exacto. Creo que esta pregunta se la harán muchos oyentes. ¿Qué problemas como la dislexia y la tartamudez derivan de otros trastornos? Tanto la dislexia como la tartamudez son trastornos del neurodesarrollo. Son trastornos que aparecen de forma evolutiva en el niño. Y
están determinados porque el cerebro funciona de una manera distinta. En el caso de la tartamudez, es la red motora del habla, donde es una red más ineficiente. Hay dificultades sobre todo en lo que llamamos la conectividad en los diferentes territorios de esta red. Y en el caso de la dislexia es lo mismo. El cerebro va creando redes neuronales conforme vamos aprendiendo cualquier tipo de destreza o habilidad, y las personas que son disléxicas, lo que es la red de la lectura y de la escritura, que abarca diferentes territorios del hemisferio izquierdo, también se ha visto que hay diferencias en la estructura y en la función con respecto al cerebro de las personas que no son disléxicas. Entonces, es algo funcional que puede estar determinado efectivamente por marcadores genéticos. Un daño a lo mejor en el parto puede también afectar ese territorio y que pueda tener dislexia, sí, pero muchas veces eso sería ya como una dislexia adquirida, pero también es difícil de determinar si ha habido excepto que sea un daño cerebral muy evidente. Entonces, ¿causados por qué? Causados porque se nace así. Sí que es cierto que muchas veces van acompañados de otros trastornos. Se está estudiando ahora mucho, por ejemplo, la relación entre tartamudez y TDAH, que es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pero lo mismo en la dislexia. También aparece más comorbilidad, quiere decir que hay más frecuencia en niños que tienen TDAH que sean disléxicos, y lo mismo en niños que tartamudean. Entonces sí que hay diferentes tipos de trastornos que hay más probabilidad de que aparezcan asociados, pero no son causa, consecuencia, simplemente que aparecen juntos. Cuando trabajas con niños, imagino que lo primero que te encuentras al entrar a consulta es un papá o una mamá preocupados por esta posibilidad, ¿no? Cuando ya tienes una sospecha, ¿cómo les haces entender lo que sucede? Es normal, efectivamente, que los padres vengan angustiados porque están observando que su hijo tiene dificultades. Tu hijo te angustia que lo pase mal, ¿vale? Que no sea igual que los demás niños. Entonces, esa reacción de angustia y preocupación inicial es totalmente natural y entendible. En el caso de la tartamudez puede ser más impactante. ¿Por qué? Porque la tartamudez puede aparecer de manera súbita. Un niño que habla con total normalidad, que destaca porque es un niño que se expresa muy bien para su edad, y se levanta el día siguiente y no puede decir una palabra. Bueno, el shock es increíble cuando hay esta aparición brusca. Yo tengo casos que los padres han ido a urgencias pensando que su hijo le ha pasado algo, es que hay una epilepsia, un daño cerebral, por esa incapacidad que ven de su hijo de poder comunicarse. Esto no ocurre en la dislexia. La dislexia es más con el proceso lectoescritor, que empieza a lo mejor en educación infantil, el niño va más lento, ve que los otros niños aprenden a leer y él se va quedando el último. Entonces, la preocupación no es tan repentina, es algo que ellos van observando poco a poco y van preocupándose poco a poco cuando ven que su hijo se va distanciando en el aprendizaje de leer y de escribir con respecto a su grupo. Esa preocupación es normal, y yo creo que la mejor arma para bajar el nivel de estrés y de preocupación es el conocimiento. Cuando le proporcionas conocimiento sobre qué está pasando, les hablas con claridad para que comprendan lo que está pasando en su hijo, ya sea el tartamudeo o las dificultades de aprendizaje en la lectoescritura, y empezamos a hacer cosas, los padres pasan de la preocupación a la ocupación. El estar esperando sin hacer nada crea desasosiego, crea desesperanza. Pero cuando encuentran que alguien les explica qué es lo que está pasando y que se va a trabajar no solo con el niño, sino con ellos para darles estrategias para que puedan ayudar a su hijo, el nivel de preocupación se va calmando poco a poco, porque ya saben que van en el camino correcto y se ven ya más seguros
de que lo que están haciendo es la manera de actuar para poder ayudar a su hijo o a su hija. Bueno, también comentas que has tenido adolescentes y adultos en consulta, así que ¿cómo se aborda un caso de detección tardía? A consulta llegan personas, sobre todo de tartamudez, a todas las edades. Muchos de ellos a lo mejor han tenido tratamientos anteriores, otros no han tenido tratamientos nunca y se deciden, siendo incluso adultos, empezar un tratamiento. El abanico de edades es distinto también, aunque sea mucho más infrecuente. La tartamudez suele aparecer sobre los 2 años y medio, 3 años y medio, hasta los 4, eso es lo más habitual. También hay casos de tartamudez más tardía, que puede aparecer un niño que no había tartamudeado anteriormente y que empieza a tartamudear a los 7, a los 8, incluso más tarde. Y en casos muy excepcionales, personas que no hayan tartamudeado nunca y que empiecen a tartamudear incluso con 20 años, algo así. En estos casos sí que tenemos que descartar, en primer lugar, que haya cualquier problema neurológico, que sería lo que llamamos una tartamudez neurogénica, por un daño cerebral adquirido. También existe la tartamudez farmacológica. A veces hay fármacos que hacen que aparezca el tartamudeo. Entonces, cuando aparece más tardíamente, hay que hacer ese diagnóstico diferencial. Pero el tratamiento puede empezar a cualquier edad, pero no es lo mismo. Conforme van pasando los años y conviviendo con el trastorno, puede tener consecuencias psicoemocionales. Hay muchas personas que tartamudean que luego tienen problemas de salud mental con depresión y ansiedad por no haber sabido vivir o enfrentarse o aceptarse como persona que tartamudea y todas las experiencias vividas. Por eso siempre se recomienda empezar a trabajar cuanto antes, pero incluso con personas adultas se puede mejorar. La tartamudez ni la dislexia tienen cura porque no son enfermedades. Pueden evolucionar muy favorablemente y que la tartamudez se haga pequeña, que incluso una persona sigue siendo una persona con tartamudez o dislexia, pero la gente que está alrededor ni lo sabe, ¿de acuerdo? La dislexia pasa lo mismo. Si se trabaja a tiempo y se va con un programa de intervención adecuado, claro que la persona aprende a leer y a escribir, por supuesto, y puede llegar a una competencia lectora que puede ir a la universidad y tal, con apoyos también, a veces si son necesarios, indudablemente, la plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro de reorganizarse y de crear redes nuevas no es lo mismo cuando uno es pequeño que conforme va creciendo. Pero bueno, estamos de enhorabuena que la ciencia nos ha enseñado que existe plasticidad cerebral a lo largo de toda la vida. ¿Trastornos como los mencionados requieren un seguimiento a largo plazo, Manoli? Dependerá de la persona, pero en general el tratamiento de la dislexia es largo. También depende porque hay dislexias ligeras, leves, y hay dislexias más severas. Y tartamudez pasa lo mismo. Entonces, si es un caso de dislexia, son años de tratamiento. También dependerá de cómo vaya la evolución del niño. Lo que tenemos que intentar efectivamente es que su dislexia no le condicione el fracaso escolar. Que en muchos casos, efectivamente, porque son niños que tienen una capacidad cognitiva, inteligencia, por decirlo así, en las palabras de la calle, normal, es decir, no tienen problemas a nivel cognitivo. Pero si tú no comprendes lo que lees y no puedes transmitir lo que aprendes escribiendo, pues a nivel escolar tienes un hándicap muy importante. Entonces, el objetivo del tratamiento es ayudar a que los niños y las niñas con dislexia vayan adquiriendo una competencia lectora suficiente como para poder manejarse en el día a día de la escuela, además de tener unas adaptaciones que le hagan que su dislexia no les ponga en peores condiciones para ir superando los cursos académicos. Entonces, dependerá de la gravedad y de cómo va evolucionando y cómo va enfrentándose a las situaciones del cole, pero suele ser algo largo.
y luego ya pues llega un momento que esa persona pues ya aprende a convivir y ya tiene sus propias estrategias para seguir caminando, si es en el mundo académico, hacia cursos superiores. Y en la tartamudez, si se coge de pequeñitos, hay probabilidades bastante altas de que la tartamudez desaparezca. Esto cuando se empieza a trabajar en educación infantil. En el caso de que sea persistente, el trabajo fundamental es que no vaya afectando a la vida del paciente, a la vida del niño, que no le limite y se le va dando estrategias tanto a la persona como a la familia para que ellos mismos puedan ir caminando por ese camino, ¿eh? Sin la ayuda del terapeuta. Siempre estamos un poquito como en en la retaguardia, porque la tartamudez, la principal característica que tiene es la variabilidad. Podemos estar en unas temporadas que la tartamudez está como más silente y luego aparecer, ¿eh? Va por ciclos. Bueno, también has formado al profesorado sobre cómo abordar tartamudez y dislexia y teniendo en cuenta la falta de recursos a la que está sometida la educación pública, ¿tú crees que los colegios tienen lo necesario para cuidar a estos niños como merecen? Los recursos en la escuela son escasos, eso para cualquier tipo de trastorno, eso es una realidad. Tendríamos que tener más recursos. En los niños que son disléxicos tienen más apoyo y más recursos que los niños que tartamudean, a pesar de que también los recursos son escasos, para los niños disléxicos. Y además, la formación del profesorado, igual que he dicho que los logopedas no tienen formación, los logopedas actuales, en los grados sobre tartamudez, pues en el profesorado pasa lo mismo incluso. Los conocimientos que tienen tanto los profesores como los especialistas de audición y lenguaje con respecto a la tartamudez es muy escasa. Por eso tan importantes los cursos de formación. Porque si no tienes el conocimiento, pues a lo mejor estás trabajando con buena voluntad, pero la buena voluntad no quiere decir que lo estés haciendo bien si no tienes las herramientas adecuadas. Por eso se tendría que invertir más en formación en los dos ámbitos para el profesorado y luego efectivamente más recursos en cuanto a horas de intervención, de apoyos en el centro escolar. ¿No? Si es por pedir, soy la primera por pedir. Y yo encuentro unos grandes aliados en los profesores. Claro que hay como todo, ¿eh? Pero hoy en día el profesorado está más abierto a colaborar, a entender, entienden mejor a los niños que tienen diversidades funcionales, y ya sea por tartamudez o por dislexia o por diferentes cosas. Y yo que trabajo generalmente con niños y adolescentes en consulta privada, encuentro unos grandes aliados en los maestros, trabajando en equipo junto a ellos, tanto a los maestros como los maestros de audición y lenguaje. Y eso es lo que tenemos que hacer todos juntos para ayudar a los niños disléxicos que tienen dislexia o los niños que tartamudean. Como logopeda has trabajado desde el 91 en consulta privada, nos mencionabas. La sanidad pública no cubre tratamientos de trastornos como los que estamos mencionando, ¿verdad? La sanidad pública no atiende a personas con dislexia. Eso es lo primero, no los atiende. Eso va directamente de competencias de educación. Y lo que es la atención a personas que tartamudean es prácticamente inexistente. Pero es que no hay logopedas en la sanidad pública. Ya no sea para trabajar con personas que tartamudean, personas disléxicas. Es que aquí, por ejemplo, en Elche, ¿qué tenemos? En el Vinalopó y ahora una persona. En el Hospital General, que yo sepa, hasta ahora no hay servicio de logopedia. No es que ya sea para este tipo de trastornos o patologías, sino para cualquier cosa, para cualquier otro tipo de problemas. Se necesita que la sanidad saque esta oposición más puestos porque es una necesidad. Hoy por hoy es necesario tener cierta capacidad económica para permitirse un tratamiento efectivo. Efectivamente, como he dicho, niños con dislexia tienen alguna atención en el cole, niños con tartamudez muy, muy escasa. Y sí que es cierto que aquí en la Comunidad Valenciana hay unas becas
que se puede acceder a ellas para tratamientos externos, ¿eh? Pero tiene que ser que el colegio lo diagnostique y entonces diga que este niño, esta niña necesita un apoyo externo. Entonces, con niños que tienen dislexia pueden conseguir esta beca, que bueno, pues algo es algo, pero los niños que tartamudean prácticamente no tienen ningún tipo de ayuda, por lo que efectivamente tiene que ser la familia la que tenga la posibilidad económica de poder sufragar el tratamiento. Y bueno, pues es una realidad, no todas las familias pueden acceder. Es triste, pero es la realidad. Hablemos también de aceptación social, cómo, digamos, cómo ve el entorno exterior este tipo de trastornos. ¿Crees que la ciudadanía entiende las dificultades de las personas con tartamudez y dislexia? De la tartamudez hay un gran prejuicio. Se tienen muchos mitos, tienen prejuicios. La gente suele todavía relacionar que una persona que tartamudea pues con el tonto del pueblo, hablando de mala manera, ¿no? Entonces, todavía existe eso, el desconocimiento absoluto de cómo es la tartamudez y cómo es la vida de las personas que tartamudean. Reciben muchas burlas, muchos comentarios, no se les respeta su manera de hablar. La dislexia también es desconocida, lo que pasa que uno es disléxico y cuando sale por la calle nadie lo sabe. Podrá sufrir la incomprensión en la escuela, pero se acaba ahí. Nadie sabe si tú vas lento en el aprendizaje o si te suspenden matemáticas, eso pues se queda en el ámbito más privado y en el académico, ¿no? En lo escolar. Pero el tartamudeo sí que sale a la calle, porque hablamos todo el día y hablamos con la familia, hablamos en la escuela, hablamos los niños cuando van al deporte, a la extraescolar, y entonces es algo que en su día a día van a encontrar reacciones negativas, comentarios, ¿y por qué hablas así? O no darles el tiempo que necesitan para hablar. Entonces hace falta campañas de concientización sobre qué es la tartamudez y cómo actuar ante una persona que tartamudea. Dejarles su tiempo, que necesitan para hablar, no hacerles comentarios de, venga, pero más despacio, o "Ay, es que estás nervioso, ¿eh?". La gente suele asociar que la persona que tartamudea está nervioso. No, simplemente tartamudea. Entonces, esa incomprensión también hace que la persona que tartamudea perciba esas reacciones que hacen más grande su problema. Tenemos la Fundación Española de Tartamudez, con la que yo colaboro, y también la Asociación Catalana de Tartamudez, con la que también colaboro, que intentan hacer campañas de divulgación y concientización para que la sociedad comprenda y sepa cómo actuar cuando está comunicándose con una persona que tartamudea, niño, adulto, en el trabajo luego. Es claro, imagínate ir a una entrevista de trabajo y ser una persona que tartamudea en el ámbito laboral, sufren mucha discriminación y a lo mejor son competentísimos en su trabajo o para el puesto que quieren acceder, pero hay una entrevista donde el habla les deja en inferioridad de condiciones con el resto de participantes por el desconocimiento. Hay personas que tartamudean excelentes en todos los trabajos. Y tenemos al presidente de los Estados Unidos que tartamudea, John Biden, muchísimos actores que tartamudean, locutores y que personas que están de cara al público en trabajos como abogados, etcétera, y son personas con tartamudez, profesores, y pueden desempeñar su trabajo aunque tartamudeen. Y eso es la sociedad, lo tiene que comprender. Ha sido pionera en el tratamiento de trastornos del habla con realidad virtual. ¿Cómo es la terapia con ayuda de las nuevas tecnologías? La tecnología y tartamudez o dislexia se ha avanzado, pero todavía estamos en pañales, ¿eh? Todavía estamos en pañales. Yo empecé a trabajar con realidad virtual hace bastantes años. Ahora trabajo menos porque mis terapias son fundamentalmente ahora online, entonces no puedo trabajar con realidad virtual. Pero ahora, por ejemplo, hay un colega que sí es
del Reino Unido, se llama Gareth Walcott, que es una persona que tartamudea y es ingeniero informático y está desarrollando todavía un programa de realidad virtual para personas que tartamudean o para cualquier, o también se puede utilizar con otros tipos de problemas del habla o del lenguaje. Entonces, el principal apoyo de la realidad virtual es que tenemos la posibilidad de simular esa realidad sin enfrentarnos directamente a ella. Entonces es un poco como ir poco a poco. No es lo mismo una persona que estás trabajando en terapia que tiene que dar una charla en público, directamente pasarle a un auditorio real que estar trabajando en una situación simulada. Entonces, la investigación que se ha hecho sobre la aplicación de terapia de realidad virtual en la terapia, pues efectivamente ha demostrado que es efectiva para reducir el nivel de ansiedad ante las situaciones temidas, pero no solo para el habla, sino para cualquier fobia. Entonces funciona. Es la posibilidad de entrenarme en un marco simulado, lo más parecido al real, pues eso, pues para ir a comprar en una tienda, para ir a pedir algo en un bar, antes de hacerlo directamente. Entonces es como un pasito de ayuda antes de enfrentarse a la situación natural, directa, real, trabajar en la simulación. Y no es lo mismo imaginártelo que efectivamente que sumergirte con las gafas en ese mundo virtual. Entonces eso ayuda. Con respecto a la dislexia, pues hay programas para trabajar con los niños que tienen dislexia. En la escuela no se implementan y hace falta efectivamente pues todavía mejorar en el desarrollo de tecnología, de aplicaciones, de programas, de entornos virtuales para el trabajo con personas tanto que tartamudean como que tienen dislexia. Queda mucho trabajo todavía. Bueno, otro hito de tu carrera es que también has trabajado en la creación de un esquema de toma de decisiones para derivar pacientes con disfluencias desde pediatría. ¿Cuál es el camino a seguir que proponéis en este artículo? Este trabajo lo inicié conjuntamente con una colega que es Raquel Escobar, queridísima amiga y gran profesional también especializada en tartamudez, junto con la Fundación Española de Tartamudez y con el grupo de hospitales NISA. El problema que tuvimos fue que la pandemia, como la mayoría de cosas, lo paralizó y no se ha vuelto a retomar. Entonces, la idea de este algoritmo surgió como una necesidad. ¿Qué nos encontramos? Que todavía, pues, igual que he dicho que la tartamudez es desconocida para logopedas, para maestros, también es gran desconocida para pediatras. Y es una realidad, y que nadie se ofenda. Entonces, todavía cuando un padre o una madre consultan al pediatra porque su hijo ha empezado a tartamudear, la respuesta más habitual es, déjalo, ya verás, esto se le pasa. Para romper esa dinámica, creamos este algoritmo y que de hecho se presentó en una conferencia online abierta no solo a España, sino a Sudamérica, para los pediatras, para que entendieran algo sobre la tartamudez y la importancia de la detección temprana. Entonces, con este algoritmo, simplemente el pediatra tiene una serie de preguntas que tiene que hacer a los padres. ¿Hay alguien más en la familia que tartamudea? Sí, entonces eso es un tic. Y si tiene efectivamente varios tics, entonces ¿eso qué quiere decir? Hay que derivar para la detección. ¿De acuerdo? En vez de decir no pasa nada, no. Es que tiene antecedentes. Es que la tartamudez ha empezado a aparecer con 4 años o posterior. Es que el niño lleva ya más de 3 meses tartamudeando. Es que claramente el niño muestra disfluencias porque todo el mundo tiene disfluencias. Yo cuando hablo a veces repito, son disfluencias típicas, pero no son iguales que las disfluencias atípicas o con características de tartamudez. Vemos claramente que el niño tiene disfluencias con características de tartamudez.
Ok, otro tic. El niño reacciona, como he dicho antes. Los padres han observado que empieza a hacer movimientos con la cara, con la boca, en la boca, con tensión. O ha dejado de hablar. O ha mostrado frustración, se ha puesto a llorar porque la palabra no le sale. Tac, tic, tic, tic. Dependiendo del número de positivos, se determina si necesita que tiene que acudir a un profesional especializado en tartamudez, que eso es un poco lo que está intentando crear la Fundación Española y la Asociación Catalana de Tartamudez. Porque, me vuelvo a repetir, no todos los logopedas saben de tartamudez. Entonces estamos dando muchos cursos de formación en la Asociación Catalana para crear una red de logopedas especializados en tartamudez que puedan saber detectar, diagnosticar y actuar con evidencia científica con los niños y personas que tartamudean. Después de esto que nos comentas, ¿qué nuevas vías de investigación te plantearías abrir? Yo no soy investigadora, pero no solo yo no, es que en España no se investiga tartamudez. Si fuéramos a las búsquedas de los últimos artículos escritos en español con investigación sólida, prácticamente es carente. Hay muy poquísima. Yo creo que del año 2000 en adelante pues encontraríamos muy pocos estudios. Entonces, casi siempre para formarnos tenemos que leer artículos de otros países, sobre todo pues anglosajones. Habrá también, yo como me manejo en el inglés, es la lengua que utilizo y para en la lectura de formarme. Entonces yo no me dedico a investigar, sí que es algo que siempre digo, que si no tenemos investigación en España, los culpables, por decirlo así, somos los propios logopedas que no investigamos, pero es que hasta hoy en día no hay logopedas en la universidad, no hay logopedas en los grados de universidad, son psicólogos, son tal, entonces hay una carencia absoluta de la investigación de tartamudez en España. Es que yo estoy muy centrada en la práctica clínica. Cuando uno está al 100% en práctica clínica, difícilmente tiene tiempo para investigar, ¿eh? Y si no estás dentro de la universidad, es complicado hacer investigación. Yo colaboro como profesora asociada en un máster de la Universidad de Valencia, pero doy allí una serie de horas y no estoy dentro de lo que es. Pero bueno, es algo que a veces me ronda por la cabeza, pero en concreto en las líneas de trabajo, pues yo sigo formándome porque no hay tiempo para decir ya lo sé todo, al revés. Entonces, como he dicho antes, salen nuevos programas, tengo que estar al día de los nuevos programas para conocer qué hacen otros y poder ver si eso lo puedo aplicar a mi práctica diaria con la finalidad de tener los mejores tratamientos. Y eso es mi día a día, estar al día en lo que hay en el mundo. Bueno, ha sido una conversación interesante y muy fructífera en la que hemos aprendido muchísimo contigo y sobre todo creo que hemos ganado en empatía. Así que Manoli Torres, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y transmitirnos tu sabiduría sobre la dislexia y la tartamudez. Y esperamos que tú también hayas estado a gusto y quieras volver en futuros programas. He estado súper a gusto porque me apasiona y entonces aprovechar cualquier foro, cualquier medio para poder hablar de las necesidades que tenemos, tanto de formación, divulgación, y esto es una vía de divulgación, me siento pues muy cómoda y sobre todo satisfecha. Cualquier otra ocasión que queráis que se divulgue y hablar sobre estos temas, estoy siempre dispuesta. Y así concluye este cuarto episodio de En tus zapatos, en el que hemos aprendido sobre el tratamiento de las dificultades del habla a través de la logopedia. Esperamos que os haya gustado y que volvamos a vernos de nuevo en 15 días con nuestra siguiente invitada. Podéis rememorar programas anteriores del podcast en iVoox y Spotify y seguirnos en TikTok e Instagram como calzame_es. ¡Feliz semana y cuidaos mucho! Un abrazo.